Muy bienvenidos a una nueva reunión de actualidad macroeconómica. En esta ocasión les voy a hablar acerca de un tema que surgió en forma inesperada y violenta hace aproximadamente un mes atrás. Una crisis que está afectando a parte de la banca americana. El origen, las causas principales de esta crisis dicen relación con la política monetaria aplicada por la Reserva Federal en los últimos 15 años. Para hacer frente a la gran crisis financiera del 2008-2009, la Reserva Federal bajó las tasas de interés llevándolas a niveles mínimos históricos, cercanos a un 0%. Luego, cuando se desata la pandemia a comienzos del 2020, la Reserva Federal vuelve a bajar las tasas de interés y nuevamente las lleva a niveles cercanos a cero. Pero no solamente las tasas de interés llegan a sus niveles más bajos de la historia. La Reserva Federal complementa estas bajas de tasa de interés con una masiva inyección de dinero a través de la compra de bonos tanto del Tesoro como de las agencias que financian créditos hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac. Esta inyección monetaria cuantitativa también es por lejos lo más grande de toda la historia. De hecho, hasta antes del 2009 esto no existía como instrumento de política monetaria. Y en este periodo la Reserva Federal inyectó más de 8 trillones de dólares. Producto de esas bajas tasas de interés y de la masiva liquidez resultante de las inyecciones cuantitativas, los precios de los activos subieron violentamente, especialmente los activos con duration más largo, acciones, bonos y bienes raíces. Además, los inversionistas, buscando rentabilidad en un contexto de tasas de interés que son extremadamente bajas, se vieron obligados a aumentar el nivel de riesgo de sus inversiones. Adicionalmente, producto del aumento en el gasto de las personas, se produce el mayor brote inflacionario de los últimos 40 años. Justamente este brote inflacionario, que se produce en 2021 y 2022, lleva a que la Reserva Federal comience a revertir esta inyección monetaria y empiece a subir la tasa de interés y a retirar parte de la liquidez que había ingresado en los años anteriores. Este ajuste monetario ha sido el ajuste más intenso de los últimos 40 años. La combinación de las alzas de las tasas de interés y el retiro de la liquidez han provocado un derrumbe en los precios de los activos. En 2022 las acciones perdieron más de un 20% y los bonos cayeron en promedio cerca de un 10%. Mientras más larga la duración de los bonos, el impacto en sus precios ha sido mucho más intenso. Adicionalmente, el alza en las tasas de interés de los bonos del Tesoro, de los bonos corporativos, generó una fuga de depósitos desde el sistema bancario, la mayor fuga de depósitos de toda la historia. ¿Cómo impacta esto a los bancos y cómo nos lleva a la situación de Silicon Valley? Para entenderlo, acá presento un esquema resumido, un esquema simplificado de lo que sería un balance bancario. Por el lado de los activos, tenemos las reservas que corresponden a los activos más líquidos que maneja un banco. Podríamos asimilarlo a su caja. Y tenemos las inversiones, el negocio, los créditos que otorga el sector bancario, que es su negocio principal, y eso generalmente se complementa con inversiones financieras. Estas inversiones financieras pueden estar clasificadas como disponibles para la venta, en cuyo caso en todo momento están valorizadas a valor de mercado. Pero también se pueden clasificar como activos mantenidos a término. Y de acuerdo a las normas contables, estos activos mantenidos a término no están obligados a ser valorizados a valor de mercado. Y ahí es donde pueden surgir pérdidas no reconocidas. Y por lo tanto surge la primera gran interrogante. ¿Cuál es el porcentaje del total de los activos que no están valorizados a valor de mercado? ¿Y cuál es el monto de las pérdidas no reconocidas que hay en balance? Por el lado de los pasivos, estas inversiones, este negocio se financia con dos tipos de fuentes, el patrimonio y los depósitos. Pero dentro de los depósitos tenemos dos categorías.
los depósitos que cuentan con el seguro del gobierno. En el caso de Estados Unidos, el seguro otorgado por el FDIC. Estos depósitos asegurados son depósitos de menos de $250.000. Los depósitos que superan los $250.000 no cuentan con ese seguro y por lo tanto en situaciones de problema son más riesgosos y son los primeros que tienden a fugarse, generando la siguiente pregunta: ¿cuál es el porcentaje de las pérdidas no reconocidas dentro del balance de los bancos americanos? Nos encontramos con que todos los principales bancos americanos tenían importantes pérdidas no reconocidas. Pero el caso de Silicon Valley Bank era diferente. Las pérdidas no reconocidas en el balance de Silicon Valley eran equivalentes al 100% de su patrimonio. De acuerdo a las estimaciones del FDIC, las pérdidas promedio no reconocidas en los balances bancarios americanos llegan aproximadamente a un 16%, lo que es un monto extremadamente alto. De acuerdo a un estudio recientemente publicado, si miramos la situación de los bancos de acuerdo a dos criterios, el porcentaje de los depósitos que no tienen seguros como porcentaje del total de los activos y el porcentaje de las pérdidas que no están reconocidas porque no están valorizadas a valor de mercado, nos encontramos con que hay al menos 10 grandes bancos americanos que tienen problemas serios. El más grave es Silicon Valley, que colapsó el día 10 de marzo pasado. Pero hay otros 9 bancos que están con situaciones altamente delicadas. A fines de la semana pasada, Financial Times publicó un estudio donde se presenta la situación, se hace un análisis de los 100 principales bancos americanos y se llega a la conclusión de que hay al menos 5 que están en una situación potencialmente delicada, considerando la calidad de sus activos, considerando la liquidez de sus activos para hacer frente a los requerimientos de corto plazo y considerando el desempeño en el negocio operativo de los bancos. Los 5 bancos que aparecen con peores índices son Sandy Spring, First Republic, que es un banco que estuvo a punto de quebrar hace 2 semanas atrás, Ocean First Financial, Valley National y Associated Bank Corp. Por lo tanto, tenemos un conjunto de bancos que todavía están en una situación complicada y que probablemente van a continuar generando más de algún episodio de turbulencia en las próximas semanas y meses. ¿Qué ha hecho la Reserva Federal y el resto del gobierno americano para hacer frente a esta situación? Inmediatamente producida la quiebra de Silicon Valley el día viernes 10 de marzo pasado, durante el fin de semana siguiente, la Reserva Federal anunció 2 medidas principales. En primer lugar, le dio un 100% de seguro a los depósitos tanto de Silicon Valley como de otro banco que colapsó en forma simultánea, Signature Bank. Pero adicionalmente, se creó una nueva línea de financiamiento para los bancos americanos, el BTFP. Esta línea es una línea que otorga financiamiento hasta un año plazo, pero cuya característica principal es que toma como respaldo, como colateral, los activos, los bonos del Tesoro, los bonos emitidos por las agencias americanas, los toma al 100% de su valor par, evitando el reconocimiento de pérdidas, que fue lo que provocó el colapso de Silicon Valley. En las 2 semanas siguientes, posteriores a ese colapso, los bancos americanos recurrieron a las líneas de financiamiento de emergencia de la Reserva Federal. $150.000 millones en la primera semana, $120.000 en la segunda. Estos montos superan ampliamente lo que vimos cuando estalló la pandemia a principios del 2020 e incluso cuando se produjo la gran crisis financiera en 2008. Además de recurrir a la ventanilla de redescuento, los bancos han utilizado efectivamente la nueva línea de financiamiento. En la primera semana se usaron 12.000 millones, en la segunda semana se usaron 54.000 millones. Todas manifestaciones de un severo problema de liquidez para la banca americana,
que está afectando con especial fuerza a los bancos más pequeños, a los bancos regionales. Y eso tiene implicancias importantes, porque el rol que cumplen los bancos regionales relativamente pequeños es extremadamente importante en el mercado financiero americano. Los bancos regionales representan el 49% de los créditos comerciales e industriales, el 45% de los créditos de consumo, el 80% de los créditos real estate comercial. Este tema es especialmente relevante. Y el 57% de los créditos hipotecarios residenciales. Producto de las restricciones de liquidez que están sufriendo los bancos, sus políticas de otorgamiento de crédito se están haciendo más restrictivas. La evidencia histórica nos muestra que cada vez que las condiciones de liquidez se apretan, los bancos automáticamente restringen su política de crédito. Dado esta situación, lo que debemos esperar es que en las próximas semanas y meses la factibilidad, la facilidad para acceder a financiamiento por parte de la banca va a ser más compleja. La fuga de depósitos que estamos viendo pone en peligro la liquidez y la solvencia de los bancos. La escasez de financiamiento les aumenta el costo de financiar a los bancos y por lo tanto reduce sus márgenes operacionales. Además, los bancos apretan sus políticas de crédito, lo que afecta la disponibilidad de financiamiento tanto para las pymes como para las familias. Y todo esto genera una alta probabilidad de que la economía americana intensifique su desaceleración, aumentando la probabilidad de una recesión y generando riesgo de crédito. En este contexto, ¿qué es lo que podemos esperar respecto a la política monetaria de la Reserva Federal? Dada esta situación altamente delicada, la Reserva Federal lo más probable es que va a adoptar una política monetaria menos agresiva. Justamente eso es lo que nosotros esperamos en este momento. La semana pasada la Reserva Federal implementó un alza de 25 puntos base. Creemos que solamente queda un alza más de otros 25 puntos base y que hacia fines de este año la Reserva Federal muy probablemente va a comenzar a recortar sus tasas de interés. En línea con eso, las tasas de interés de los bonos del Tesoro han caído violentamente desde el estallido de la crisis. La tasa del bono a 10 años, la línea roja, ha caído desde niveles superiores al 4% hasta valores entre el 3,4 y el 3,5. Esa caída en las tasas de interés ha aliviado algo la tensión, los precios de los bonos mejoran y también ha generado una instancia de alivio en el mercado accionario. El indicador de volatilidad VIX, que es un indicador de incertidumbre en el mercado accionario de Estados Unidos, se disparó violentamente inmediatamente luego de que se conoce la situación de Silicon Valley. Pero como vemos, en las 3 semanas siguientes, la percepción del mercado ha mejorado sustancialmente y hoy en la mañana lo teníamos de regreso en los niveles previos a la crisis de Silicon Valley. En cuanto al índice accionario, el S&P 500 cayó cerca de un 5% en la semana posterior a la quiebra de Silicon Valley, pero desde entonces ha venido recuperando esa pérdida y de hecho hoy en la mañana estaba aproximadamente 1,5 puntos por arriba del nivel previo a la crisis que estamos comentando. Por lo tanto, podemos decir que hasta ahora las políticas implementadas por la Reserva Federal han permitido regresar la calma a los mercados y nos están dando un respiro, pero la situación de la banca americana sigue siendo delicada y es un tema que vamos a tener que continuar monitoreando. Bien, me despido, espero que esta presentación haya sido de utilidad y nos vemos próximamente conversando acerca de otro tema de interés.